Video, thank you. Bienvenidos al Centro Apostólico. Esta es nuestra clase del estudio inductivo. Estamos en los evangelios. No estamos comparando, pero hemos entrado a estudiar el evangelio de Juan. Ya hoy vamos a concluir este evangelio y con eso yo voy a cerrar los tres evangelios juntos porque son la vida, el nacimiento, el ministerio de Jesús, la muerte, la resurrección. Entonces, no es que sea lo mismo porque cada evangelio tiene un enfoque diferente y yo te lo voy a dar hoy. Pero es importante que nosotros sepamos que los podemos alinear a los tres juntos cuando vamos a dar un resumen de lo que fue la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Voy a repasar, llevo como 2 sábados que no nos reunimos, me disculpan, gracias a todos los que se unieron, ¿verdad? A través de la oración y del apoyo también financiero a aquellos que aportaron por a ayudarme a ir a Puerto Rico y estar con mi familia durante este tiempo que mi hermana hace una semana, un poquito más de una semana que falleció. Estamos esperando que regresen los restos de cremación. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, simplemente le estoy dando la información. Entonces, pues yo regresaré a Puerto Rico para este momento. Y con eso, presentar un libro, un calendario que yo estaba trabajando del escritorio del capellán cuando trabajaba como capellán en el Hospital del Niño. Lo escribí hace más de 2 años. Mi hermana Helen colaboró con él y yo le pedí la ayuda y aunque dudé en dejarle el libro, no, pero lo hice porque era como un anzuelo para que ella recordara la palabra de Dios a través de leer lo que yo había escrito y pudiera reflexionar y darse cuenta que necesitaba acercarse al Señor. Y yo creo que ese fue el principio de su restauración y de su proceso para que el Señor se la llevara. Y no creas que cuando me iba de Puerto Rico que le dejé el libro, tuve dudas, ¿no? Porque dije, wow, le estoy dejando algo que es completamente diferente a lo que ella está practicando. Pero confié en que Dios iba a usar eso para abrir su corazón y recordarle las escrituras. Y la reflexión que ella hizo y la colaboración que hizo, puedo ver que de verdad estaba hablando una persona que estaba entendiendo que Jesucristo era el Señor. Y entonces ahora me sirve de testimonio. Antes no entendía, pero entonces ahora puedo ver el resultado de verdad del confiar en Dios. Y así nosotros tenemos que hacer con nuestros seres queridos, porque mire, la hora de la verdad, cuando el vecino se muere, usted no llora tanto, a menos que no fuera muy cercano a usted. Usted llora cuando de verdad es carne y sangre suya. Y ahora yo puedo entender que la movida que hice estratégicamente en el espíritu, pues tenía un propósito y dio resultado. Y nosotros tenemos que hacer eso todos los días con nuestros seres queridos. Nosotros no podemos comprometer el evangelio ni darle prioridad a nadie, a nadie. Y esto lo sabe, bueno, hasta la madre que me parió lo sabe. Uno no le puede dar prioridad a nadie por encima del evangelio, de la sana doctrina. Y algunas personas se han sentido un poco incómodas por la manera en que yo he presentado algunos puntos bíblicos. Pero mire, todas las religiones, no todas las religiones, todas las doctrinas que salieron del cristianismo están bajo Cristo. Los metodistas, los luteranos, los episcopales, los católicos, los protestantes, los pentecostales, todos adoran a Jesús y todo esto está encerrado bajo la escritura, una escritura. Nosotros cuando corregimos con la palabra, no estamos corrigiendo una denominación. No, todos somos hijos de Dios. Aquellos que dicen que conocen a Jesús son hijos de Dios, no importa dónde se congreguen. Y la escritura está puesta para redarguir y para corregir y para reprender y para echar fuera la herejía y el abuso que hay doctrinal dentro de todo lo que se conoce como el cristianismo. Y esto incluye todas las denominaciones.
So, cuando yo hablo de un católico, eso no es una marca de la iglesia, eso es un cristiano. Igual que un episcopal, un luterano, un bautista, un metodista, un pentecostal. Y cuando yo uso la escritura para corregir, los estoy corrigiendo a todos por igual. No se identifique con un sello que no sea el de Cristo. Un Cristo crucificado y resucitado. No se confunda. Entonces, si mi palabra le suena fuerte, reprende ese demonio que usted tiene por dentro, que lo tiene atado todavía con la política de la iglesia y con lo que ha llevado la iglesia a estar débil en el día de hoy. Por eso es que aquí somos fuertes en la palabra. Ay, que no diga eso. Ay, que se ofendió a aquel. Los enemigos de Jesús se ofendían porque Jesús les decía la verdad y ellos no la querían escuchar. ¿Ok? Eso no ha cambiado, todavía hoy está así. So, cuando vamos a hablar sobre la escritura, tenemos los principios que tenemos que seguir, que ya yo le he dicho, no los voy a escribir esta vez: observación, interpretación y aplicación. La observación es lo que el texto dice, no lo que dijo fulano, no. Lo que el texto está diciendo, que usted lo está leyendo ahí literalmente, que lo tiene que haber leído 5 veces, mínimo. La interpretación es lo que ese texto significa, lo que significa a las personas que lo recibieron, porque esto tiene nombre y apellido, ¿ok? Esto no se escribió ahí como al papagayo. Esto es un método, esto es una escritura literaria, esto tiene su principio y su final, y hay que saber entenderlo e interpretarlo. Observar, observar, observar. Recuerdan que cuando leímos Lucas, esto es uno de los ejemplos más básicos que usted puede tener para que esto le sirva de idea. En el primer capítulo, cuando él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírselas a Evelyn Terán, no, escribírselas, oh excelentísimo Teófilo. Él le escribió a su amigo. Ahora yo me beneficio de esta carta que ha sido guardada hasta el día de hoy. Y estoy aprendiendo una cosa que si tú no entras a la oficina y bajas el aire, a mí me va a dar un stroke, un heat stroke aquí. Vas a entrar a la oficina y vas a bajar el termostato del aire y lo vas a poner en 70. Traerle un manto para que se arrope, que no puedo. Gracias. Voy a hablar duro para que no te pierdas nada, disculpa. Ok. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿ok? El método inductivo tiene 10 métodos de estudio bíblico inductivo que hemos estado aplicando y que seguiremos aplicando. El panorámico, el analítico, sintético, crítico, histórico, comparativo, el temático, el literario, el retórico y el devocional. ¿Los tiene? Revisa el video para que los aprenda. Ok. Entonces, acuérdense que este material es de la Escuela de Estudios Bíblicos Inductivos, el IBS, de Juventud con una Misión. Por si me está viendo por YouTube, bueno, yo hice esta escuela en el 1995, completé las 3 escuelas. Así que le estoy hablando con autoridad. Y luego lo más importante es la aplicación. La aplicación del texto, que ahora es, ¿qué significa el texto para mí? Una de las cosas, de los errores que cometemos cuando enseñamos la escritura, no es cuando estamos recibiendo, no, cuando le enseñamos, es que agarramos el texto, no lo observamos bien, por tanto no interpretamos correctamente, pero queremos predicar o enseñar de lo que estamos aprendiendo. Pero recuerde que si la luz está media apagada, usted está aprendiendo solamente una parte de lo que está leyendo. Tiene que aprender a observar y a interpretar de acuerdo al texto original para que luego usted pueda aplicar cómo esto aplica a mi vida hoy. Es sencillo, no le quita nada. Si agarramos como ejemplo a Lucas en el capítulo 1, esos primeros versículos que le leí del 1 al 4, y lo escudriño bien, que lo he hecho muchas veces y he predicado ese texto,
Entonces, yo le puedo decir a usted la importancia que hay de escudriñar las escrituras de acuerdo al Evangelio de Lucas, de averiguar bien de cómo pasaron las cosas desde el principio, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, para que cuando yo le enseñe a otra persona, yo le esté hablando con la autoridad correcta, porque conozco muy bien lo que sucedió en la vida de Jesucristo. ¿Me explico? No te preocupes que no te voy a pedir ofrenda. Santo Jesús. No. Cada quien que pague lo que debe. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, yo voy a terminar el Evangelio de Juan, que fue con lo que yo empecé, para los que toman notas y están haciendo su tesis en casa, que son los que van a recibir crédito por esta clase. Bueno, pero les voy a entregar Marcos y les voy a entregar Lucas, en el sentido que les voy a dar los títulos y el versículo clave. Esto es un trabajo universal. Este versículo clave no es que solamente de una escuela, no. Es que cuando usted escudriña esos evangelios, hay unanimidad entre los eruditos, los scholars, que esos son o es el versículo clave de ese libro en particular que usted está estudiando, ¿ok? Entonces, para que no se me olvide, le voy a dar el de Marcos, el enfoque del Evangelio de Marcos. El Hijo del Hombre sirvió y dio su vida por muchos. El versículo clave está en el capítulo 10, el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Vamos a hacer una comparación de títulos, ¿verdad? Ahora en Lucas, el Evangelio de Lucas, el enfoque del Evangelio de Lucas, el título, Jesús busca al hijo perdido. Los títulos son míos, el versículo clave es universal. El versículo clave del Evangelio de Lucas se encuentra el capítulo 19, el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Amén, aleluya. Tremendo. Cada uno de ellos tiene subdivisiones, ¿ok? El Evangelio de Marcos está dividido en dos partes. Le voy a dar la división mayor para que le escriba. Y así cuando usted se siente a leer este libro, se pueda dar cuenta del cambio que hay de tono en el autor y de tema. Del capítulo 1, versículo 1 al 8:30, si usted es estudiante de la Escuela de Estudio Bíblico de Juventud con una Misión, usted no puede copiar esto, porque usted tiene que encontrar esta verdad solo. Es parte de sus tareas. El Hijo del Hombre sirvió a todos. Del capítulo 1 al capítulo 8 se encierra en que Jesús está sirviendo a todos. Y del capítulo 8:31 al 16:20, Jesús el Cristo vino y se dio por todos. Es bien interesante cuando usted hace esta escuela. Y aquí no se puede hacer porque este tipo de escuela requiere un nivel de compromiso que las personas, al menos en la ciudad de Orlando, no están comprometidas para hacer, porque esto requiere un trabajo de búsqueda, de un trabajo de 40 horas a la semana mínimo y hasta más. Entonces no se puede dar esta escuela, pero si a usted le interesa hacer la escuela de estudios bíblicos inductivos, yo les recomiendo que busquen en la internet la página de la Universidad de las Naciones. Y ahí usted puede encontrar los requisitos para poder usted entrar a esta escuela. Lo repito, el Marcos, el capítulo clave, el versículo clave, perdón, es el capítulo 10, el versículo 45. Tiene dos divisiones mayores. Tiene más cosas, pero le estoy dando lo más resumido. Tiene una división mayor, empieza en el capítulo 1 y termina en el versículo 30 del capítulo 8.
Y la segunda división comienza en el capítulo 8, versículo 31 y termina en el 16, 20. Le puedo dar el método crítico del libro de Marcos. Fue escrito por se llama Juan Marcos, que era un intérprete de Pedro. Él recopiló todas las prédicas de Pedro, pero no añadió a sus palabras. Este libro fue escrito durante la persecución de los cristianos en Roma, cuando Nerón los estaba persiguiendo en el año 64 al 68 después de Cristo. ¿A quién fue escrito este libro? Fue escrito a los creyentes no judíos en la ciudad imperial de Roma. Cuando usted estudia el libro de Marcos, usted puede, como no judío, puede identificarse bastante con esta literatura. ¿Y desde dónde fue escrito? Desde Roma, para los creyentes romanos, es decir, para los gentiles. Ahora dice, ¿cómo lo saben? Porque cuando usted estudia el libro, el lenguaje que usa el autor y la falta de evidencia que él se está refiriendo a la cultura judía, a los judíos de ese tiempo, le da a mostrar a usted que la audiencia de este libro era para personas que eran no judías, que eran gentiles, que se habían convertido al cristianismo. El método histórico de este libro. Nerón se encontraba en el poder del gobierno de Roma. Y durante este tiempo se levantó una gran mentira en contra de los cristianos, que fueron acusados de incendiar la ciudad. Esto lleva a una gran persecución por parte del gobierno, donde miles de cristianos perdieron su vida por defender su fe. Estos fueron torturados, quemados, asesinados brutalmente. Eran momentos de terror y de temor para los cristianos cuando se escribió este evangelio. Y usted todavía es cristiano y se cree que se puede dar el lujo de ser cristiano desde su casa. A tu casa se van a meter para sacarte y de ahí te van a arrancar y te van a sacar a la calle. Porque así Pablo persiguió a los cristianos. Él decía, no te preocupes que yo los voy a buscar en la casa. Satanás se mete en tu casa a sacarte a la calle, a desbaratarte. De muchas maneras lo hace. Satanás es una persona muy astuta, como dicen, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Que está destruyendo muchos hogares, muchas iglesias, muchos ministerios con su astucia, con su trampa, como le hizo a Adán y a Eva en el jardín, bien, de una manera muy sutil. Ellos pensaban que eran amigos, ellos pensaban que la serpiente era amigable. Ellos nunca imaginaban lo que había detrás de esa amistad o detrás de esa situación que ellos estaban viviendo, que parecía ser algo normal. La estrategia. Y yo le digo esto, comparto esto porque anoche cuando fui a orar, estoy preguntándole a Dios acerca de un asunto en particular. Y el Señor me llevó a recordar cuando yo estuve en un lugar donde yo di una palabra a las personas que estaban ahí, pero ellas no quisieron escuchar. ¿Cómo tú lo sabes? Porque no respondieron. Y ahora están viviendo lo que se les profetizó. Porque Satanás es muy astuto. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor dijo, yo vine ¿a qué? A deshacer las obras de Satanás. Por eso es que nosotros tenemos que predicar la sana doctrina. No nos podemos comprometer, porque a ti no te va a gustar lo que yo voy a decir, porque tú estás enredado hasta las manitas y tienes la cola de pajita.
Te tengo que encender el fuego para ver si te quemas y despiertas. ¿Qué género literario es? Un evangelio. El método panorámico. Mira, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Te estoy dando 4 métodos del estudio inductivo. Ya te estoy dando 4, que es parte de todo lo que estamos haciendo. Porque tienes que conseguir esta información cuando estudias. No puedes buscarla en Google, ni puedes buscar un libro de estudio adicional ni una Biblia de estudio. Esto tú te tienes que meter y tú tienes que sacar aquí qué es lo que está pasando aquí, en este evangelio. Ahora, ¿cuál es la idea principal del libro? Esa la consigues después de escudriñar la escritura, después de hacer la observación y hacer la interpretación. Vas a saber cuál es la idea principal de este libro en particular. Jesucristo, su ministerio fue ejemplo de servicio a otros. Es donde más se presentan los milagros de Jesús. De sometimiento a la voluntad del Padre. Siempre dijo, yo hago lo que mi Padre me envió a hacer. Y muerte y resurrección a través de un rescate para nosotros. Él había venido a rescatarnos. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? La necesidad de los cristianos de Roma de conocer la vida de Jesús y al haber ser alentados a seguir a aquel que lo sufrió todo por ellos, para fortalecer la fe de aquellos que vivían en Roma. Y después que yo tengo todo esto, yo me pregunto, ¿y cómo esto ahora sirve para mi vida hoy? ¿O qué Dios me está diciendo a mí hoy a través del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña y que nos revela todas las cosas. Entonces ahora es, ¿y qué me dice a mí el Espíritu Santo acerca del servicio de Jesús, de los milagros de Jesús? Cuando usted trabaja la sanidad y la liberación, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos es el que más usted usa. Porque es donde Jesús, donde el autor presenta más a través del testimonio de Pedro, de los milagros, de las liberaciones y de las sanidades que Jesús hizo. Ese es el libro para usted usar. Ahora, vámonos a Lucas. Ya yo les di Juan. Lucas, Jesús busca al hijo perdido. El capítulo clave, ya lo dije. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, con eso nada más, con ese versículo clave, usted tiene para un libro. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué se le perdió a Dios? ¿Qué se perdió? ¿De qué estamos hablando? Esto es importante. Tenemos que analizar este versículo y ver qué fue lo que se perdió. Eso usted lo va a aprender a través de todo el libro completo. Les di las divisiones, son 2 divisiones mayores. Tiene subdivisiones, no le estoy dando las subdivisiones, que caiga ahí en récord, que quede escrito o grabado. La primera división del capítulo 1, del versículo 1 al 9:50, el reino de Dios ha llegado. La división número 2, empezando en el capítulo 9, versículo 51 al 24:53, es el último versículo. El Mesías es rechazado. Ese es el Evangelio de Lucas. Entonces, para su información, el método crítico, ¿quién escribió el libro? Al principio lo dice, que lo está escribiendo Lucas, el médico amado y compañero de Pablo. Usted lo puede ver en las cartas, en el libro de los Hechos. Usted puede ver que Lucas era compañero de Pablo. ¿Cuándo fue escrito el libro? Los hechos demuestran que el Evangelio se escribió antes, entre los años 58 y 62 después de Cristo, pero antes de esos años, de ese tiempo. ¿A quién fue escrito el libro? Lo dice el capítulo 1, versículo como 3 por ahí, ¿no? Fue escrito a Teófilo. Y otro libro que se escribió a los gentiles, no era escrito para los judíos. Es decir, claro que un judío lo puede leer y aprender como todo el mundo, pero el enfoque del autor era su amigo Teófilo, que era un gentil que se convirtió al cristianismo,
Y entonces tiene ese tono que es para personas que no eran mira, un carpinter, un pájaro grande. Escúchalo. Un carpintero, qué lindo. Bien grande. Ay, el carpintero llegó. Llegó el carpintero, pero no es Jesús, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Qué lindo. Y ya me fue el de esto que ¿de dónde fue escrito? Posiblemente lo empezó a escribir en Cesarea y terminó en Roma. El método, el trasfondo histórico. Wow. Este libro está lleno de power. Ok. Los judíos vivían bajo el sistema romano, como todos, porque son contemporáneos, ¿no?, de los otros evangelios. Aunque el gobierno romano les daba libertad religiosa en el año 63 a.C., Judea fue hecha una provincia romana. Cuando Jesús nació, reinaba Augusto I. Una de cada 10 personas en la región era ciudadano romano. El idioma oficial era el del Imperio Romano. En el Imperio Romano era el latín. Parte oriental de la clase alta hablaba griego. Aparte de dar libertad religiosa, los romanos exigían a los judíos dos cosas: pagar los impuestos, aceptar el dominio de Roma. El gobierno tenía poder para imponer pena de muerte. Conflicto principal entre los judíos y romanos era el pago de impuestos. 3 tipos diferentes de impuestos. Dentro de todos los romanos eran muy estrictos en guardar el orden y a hacer justicia a sus ciudades conquistadas y la religión de ellos. Los romanos eran corruptos moralmente. Entre los judíos, los líderes religiosos, estaba la secta de los fariseos, saduceos y el Sanedrín, que era el tribunal judío, más alto del tribunal judío. Ellos perdieron su autoridad cuando los romanos destruyeron a Jerusalén 70 años después de Cristo. Por eso fue que Jesucristo dijo, anote, le dijo a los judíos, refiriéndose al templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, porque él estaba profetizando que 70 años después los romanos iban a destruir el templo y todo eso se iba a caer. Que algunas personas lo confunden al hacer la interpretación y no sé, yo creo que comen mucha pizza de noche y entonces se lo añaden al libro de Revelación, y el libro de Apocalipsis es otra cosa completamente diferente a lo que está pasando en este evangelio. Más alto tribunal judío perdió su autoridad cuando los romanos destruyeron a Jerusalén 70 años después de Cristo. Es una fecha importante, apréndasela. 70 años después de Cristo los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. No se volvió a levantar otro. Su autoridad estaba restringida en Judea en tiempos de Jesús, es decir, la autoridad de los judíos. Compuesto por el presidente de ellos era el sumo sacerdote, y en el gobierno de ellos principalmente eran escogidos entre los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. En tiempos de Jesús no contaban con la autoridad suficiente para imponer pena de muerte. Por eso fue que ellos tuvieron que buscar a los romanos para que ellos crucificaran a Jesús, porque los romanos no le habían dado esa autoridad. Claro, ellos no se iban a arriesgar a que los judíos empezaran a matar gente, incluyendo a los romanos. Déjame ver, aquí hay algo importante. Vamos a hablar un poquito de los fariseos porque Lucas habla de ellos bastante. Era una secta en tiempos de Cristo. Creían en la ley oral y escrita, la resurrección del cuerpo, el mundo espiritual, la inmortalidad del alma. Creían en la predestinación, en futuros castigos y recompensas de acuerdo a las obras. Ahora, estaban también los saduceos, que Lucas los menciona. Creían exclusivamente en la ley, rechazaban todo tipo de tradición oral
negaban la resurrección, la inmortalidad del alma y el mundo espiritual. Eran completamente opuestos los saduceos y los fariseos. Eran dos sectas que habían en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Jesús los confrontó y los reprendió y los señaló como herejes de la doctrina sana y del futuro, de lo que venía para el pueblo de Israel y para la iglesia más adelante. El género de este libro es un evangelio. ¿El Señor te está mostrando o te va a mostrar algo? Ajá. Sí, lo acabo de ver. Entonces, ¿cuál es el género literario? Evangelio. ¿Cuál es la idea principal del libro? Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hacer su estudio para usted, aplicación personal, y que va a compartir esa aplicación, usted tiene que tomar en cuenta la idea principal del libro y la razón por la cual fue escrita, para que usted no se salga, ¿ve?, de lo autorizado. Mostrar 30 años de la vida privada de Jesús, su ministerio en Galilea, su viaje a Jerusalén, sus últimos días de Jesús en Jerusalén, su crucifixión y entierro, resurrección, aparición del Señor, la ascensión al cielo. Lucas mostró un enfoque en la enseñanza y parábolas de Jesús durante su ministerio camino de Jerusalén. ¿Cuál fue la razón principal por la cual fue escrito el libro? Para escribir en orden todas las cosas acerca de Jesús, la verdad de todo, en lo que Teófilo había sido instruido. También para hacerlo llegar a los gentiles cristianos de esa época y aún más para este tiempo de tanta necesidad espiritual. Ninguno de los autores originales de los evangelios pensó que lo que ellos escribían, aún incluyendo las cartas de Pablo, las de Pedro, Santiago, Juan, etcétera, etcétera, jamás pensaron que esos escritos, manuscritos, iban a ser preservados hasta el día de hoy. Jamás lo pensaron. Se piensa que fue escrito a los griegos porque no menciona ciertas costumbres judías ni debates judíos. Utiliza términos griegos, no judíos. Lucas buscaba fortalecer la fe de los cristianos griegos mediante el evangelio de Jesús. Eso es mucha información, ¿verdad? Digo, yo me siento como si me hubieran llenado la pancita. Me siento llena del poder de Dios. Y entonces vamos a terminar con broche de oro. What? Ok, vamos a hacer un resumen del capítulo 15, 16, 17, 18, 19 y 21. Y terminamos con los evangelios porque quiero comenzar con el libro de los Hechos. Dios permita el próximo sábado. Venga al centro apostólico, aquí lo estamos. Ay, perdón, le tapé la cámara. Le tapé la cámara a los de YouTube. Bueno, esas cosas pasan. Estamos en vivo y yo no tengo tiempo para sentarme a editar para que usted se sienta feliz de lo que ve. Ese problema usted se lo arregla usted mismo. Ok. Entonces vámonos. Recuerden que su trabajo se tenía que ver así. Ok, esto yo lo he dibujado muchas veces. Este es el esquema. Yo lo he dibujado mucho. Ustedes saben que la gente paga miles de dólares para poder hacer esta escuela. Esta no es de gratis, déjeme decirle. Primero que tiene que pasar la escuela de discipulado. Tiene que irse 2 meses de cruzada. Y después regresar y aplicar para la otra escuela de estudio inductivo a ver si lo aceptan. Y casi no se está dando ya, porque no hay profesores. Porque esta escuela no la puede enseñar todo el mundo. Y casi no la están dando en Juventud con una Misión. Ellos la cambiaron para algo más fácil, la escuela de la Biblia, que es algo más general,
requieren menos tiempo, menos compromiso, menos dedicación. Pero entonces ya usted sabe, usted va a pagar el precio. Ok, entonces nos quedan 4 verticales de todo lo que hemos hecho y yo los voy a resumir. ¿Y cómo los vamos a resumir? Nos vamos a ir, porque la idea de la escuela es que usted aprendiera cómo hacer este trabajo de búsqueda, ¿ok? Esa es la idea, que usted practique y que usted desarrolle su trabajo para que usted lo pueda hacer en casa y lo pueda predicar. Esta es la hoja que se usa en Juventud con una Misión o la Universidad de las Naciones, donde te hace las preguntas del método crítico, método histórico, método literario, el método panorámico. Y luego tenemos las preguntas de aplicación que ellos usan, que es cuáles son las verdades básicas de este libro, cómo se aplican estas verdades a mi vida. En vista de estas verdades, ¿qué cambios debería hacer en mi vida? Y tienes que enumerarlo. ¿Cómo pienso llevar estos cambios? ¿Y cuál sería mi oración personal referente a esta verdad y los cambios que debería efectuar en mi vida? Yo tengo la mía de 1995, se la voy a leer al final. Ya yo le leí, esto es, ¿qué evangelio es este? Déjame buscar. Te voy a decir, no, yo los he dado todos, ajá, ya terminé con Lucas. Este es Mateo. Ok, Mateo. Ok. Entonces, déjame hacer, me falta un evangelio. Espérate. Déjame buscarlo aquí. Uy, Juan. Pero, Dios mío. ¿Termino Mateo y Juan? ¿O termino? ¿Qué hago? Termino para salir de los evangelios. Ok. Ok. Yo les voy a leer, el que hemos estado estudiando es Mateo. Yo le voy a dar lo mío personal para que usted tenga una idea al final. Ok, vámonos con Juan. Juan, el título, este es el que yo le puse, Jesús, Hijo de Dios. Ahora, el versículo clave, que es universal. Capítulo 20, versículo del 30 al 31. Tiene más de un versículo, tiene 2. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Me encanta estos versículos. Y hoy yo estaba comentándole a mi esposo. Yo le dije, ¿quién dijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le pregunté a él, ¿quién lo dijo? Él dijo, no sé. Yo le dije, Jesús. La gente lo dice mal, no lo dijo Juan, Juan lo escribió. Pero estas palabras las dijo Jesús, salieron de su boca. Él mismo dijo que Dios se había dado a sí mismo, él, su Hijo, para que todo aquel que creyera en él no se perdiera y tuviera vida eterna. Qué tremendo. Por eso es que volviendo otra vez a las, vamos a decir, a las denominaciones que han salido del cristianismo, empezando con la católica, luego las protestantes, las pentecostales, todos esos movimientos están bajo la cobertura de Jesús, porque Jesús es su Señor y ellos así lo profesan. Y Jesús salva a todo que invoca su nombre. Amén. Pero como lo muestra en el libro de Apocalipsis, Jesús va a corregir a todas las iglesias que en su nombre están ejerciendo falsa doctrina y están enseñando cosas que él no enseñó. Entonces para esto hay que estudiar estas cartas a estas iglesias. Eso lo hemos hecho antes y no lo he vuelto a hacer porque Dios no me ha hablado acerca del asunto. Ahora, este tiene 1, 2, 3, 4, 5 divisiones.
mayores y tiene subdivisiones. Le voy a dar las mayores nada más. Primero tiene el capítulo 1, versículo 1 al 51, el prólogo, la introducción del autor. Luego en el capítulo 2, versículo 1 al 12:50, tiene las señales y los discursos de Cristo. Luego en el capítulo 13, versículo 1 al 17:26, tiene los discursos de despedida. Y luego en el capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 31, tiene sufrimientos de Jesús. Y luego termina en el capítulo 21, el versículo 1 al 21-25, que es el epílogo, que es la despedida. Aquí ve, así se debe ver. Más bonito que el mío, usted debe hacer el suyo, claro. Yo sé, no te puedes copiar si está en la escuela de estudio inductivo, porque tú sabes que esto lo tienes que hacer tú solito. Sí, si no, no puede pasar al otro nivel. Hasta los cuadritos, ¿sabes? Que matemáticamente tú sacas la fórmula para que todo te quepa en una página. Ay, yo me copiaba de mi esposo porque yo matemática no. Yo sé 2 más 2, 4. Ay, Jesucristo es mi Señor. Bueno, ok, ya le di el versículo clave. Vámonos rápido. ¿Quién escribió el libro? Hello, Juan. ¿Cuándo fue escrito el libro? Mira que la fecha cambia aquí a los demás. Del 80 al 95 después de Cristo. Y el que te di de Marco señala... Ay, se me perdió. ¿Cuándo? Del 64, antes del 64 o el 68. Y Lucas del 58 al 62. Y en cambio este fue mucho después, del 80 al 95 después de Cristo. Entre esos años, acuérdate que ¿cuándo fue escrito el libro? 80 después de Cristo. ¿A quién fue escrito el libro? Mira, no te estoy yo hablando de eso. Es que, hello, ¿hay profeta o no hay profeta en la casa? No te estoy hablando de eso. Fue escrito el libro a las iglesias de Asia Menor. ¿Ok? A las de Apocalipsis, que después salieron. Este fue escrito para estas iglesias, para los que se habían convertido, que vivían ahí. Lo escribió Juan. ¿Desde dónde fue escrito? Desde la tierra de Éfesos. Ok. Ese es el método crítico. Ahora te voy a dar el método histórico, que es el trasfondo histórico. Había una gran influencia de una herejía que decía que Jesús no era el Cristo, Hijo de Dios. El autor estaba en Efesos. Acuérdate que Efesos era la sede de los idólatras, de la diosa Diana. Entonces allá había mucha herejía, y cuando esta gente se convertían al evangelio a través de las predicaciones de Pablo, se formó un salpafuera. Y eso era un desastre teológico. Entonces el autor estaba en Efeso. Al parecer los ancianos de Asia Menor le escribieron porque estaban bien preocupados por esta falsa enseñanza. Eso lo puedes ver dice que veas el capítulo 1, que veas la epístola 1, 2 y 3 de Juan. ¿Ok? Como trasfondo. Te lees las epístolas, los libritos esos pequeñitos que están 1, 2 y 3, que casi nadie los lee. Ahora, este evangelio fue escrito como un evangelio perfecto. Dominiciano, el emperador de Roma, perseguía a los cristianos que estaban en Asia Menor. Este Señor quería que lo adoraran como Dios y Señor. Y esto usted lo puede ver en las cartas en Apocalipsis, las cartas que se le escribieron a Asia,
donde el Señor, donde Jesús, cuando le dice a Juan, escribe esto y esto y aquello, cuando usted analiza esas cartas a estas iglesias en particular, usted se puede dar cuenta que estaban sucediendo unas cosas con el gobierno, que había una persecución y que muchos estaban siendo sacrificados por resistir en la fe. ¿Lo recuerdan o no? Pero otros estaban contaminados con falsas doctrinas. ¿Cuál es el género literario? Un evangelio. ¿Por qué? Porque muestra la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. El método panorámico. ¿Cuál es la idea principal del libro? Y por eso es que, acuérdate que muchas de estas interpretaciones, o vamos a decir la autoridad que uno entrega, se hacen basadas en una escuela en particular. Entonces, por eso hay algunos libros apócrifos y algunos escritos que se llaman evangelios, que fueron escritos hasta uno de Pedro, el evangelio de Pedro, pero no le dan el título de evangelio, no le dan esa autoridad, porque faltan unos elementos que se usaron como crítica para poner estos y catalogarlos evangelios. El nacimiento, la muerte, el ministerio, la crucifixión, la resurrección, la ascensión de Cristo, tiene que ver con esa crítica, ¿ok? Ahora, vamos al método panorámico. ¿Cuál es la idea principal de este libro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a través de Él se va al Padre y se obtiene vida eterna, que fue lo que hablé ahorita al principio. Hay un mal entendido. Déjame usar este bolígrafo. Déjame ver si te lo puede ver ahí un momentito. Aquí pequeñito lo voy a poner. Está la cruz. Jesús. La cruz. Vamos a ponerlo en rojo. Para que esto usted lo tiene que recordar siempre. Cuando usted evangelice. ¿Ok? Está la cruz. Jesús crucificado, esa es su sangre. Entonces, de ahí nace la iglesia. ¿Ok? De ahí nace la iglesia. A causa de la persecución de Roma, ¿ok? Acuérdate que ellos estaban y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A causa de la persecución que Roma pone en contra de ellos, y en esto ponemos a Pablo persiguiendo la iglesia, que antes era Saulo, ¿ok? Ellos no todos, muchos fueron esparcidos por toda Roma, por todo el imperio romano, por Roma, por todo lo que es Roma. Ok. Ahora, cuando entra Constantino, el emperador de Roma, él establece un orden en su imperio. Y para acabar con la guerra y con la sangre, y porque él era todo política y todo servir y ayudar, quería ser un buen emperador ejemplar. Entonces Constantino hace un negocio con todos, con todos los que están dispersados, que están siendo perseguidos a causa de la fe, porque han sido también acusados de destruir a Roma. Una mentira que se levanta en contra de los cristianos. Constantino, y ¿saben que la esposa también tiene que ver mucho con esto? Dicen, bueno, nosotros somos la paz. Entonces él hace un edicto de que dejen de matar a los cristianos. Entonces ahora los cristianos y Constantino, no todos, pero algunos de ellos, especialmente siempre habían líderes, siempre habían pastores, usted lo sabe, porque el Señor estableció líderes y ellos establecieron líderes. Entonces ahora ellos se agarran las manos y cantan el Kumbaya. ¿Ok? Y se termina la persecución abierta. Pero entra otra persecución interna en la iglesia, porque sigue siendo la iglesia de Cristo, los cristianos.
los que profesan que Jesús es su Señor. Como dice aquí, todo el que profesa mi nombre de su Señor es salvo. Como todos los sistemas de política, cuando hay un desorden y el gobierno llega, que ellos establecen orden. Entonces vamos a establecer líderes. Líder aquí, líder allá, líder aquí, y debajo de esos líderes, líder aquí, líder allá, líder aquí, líder allá. Entonces vamos a juntar los líderes y vamos a hacer concilio para establecer las reglas que van a gobernar estos cristianos, porque no pueden estar sueltos como gavete. ¿Ok? Entonces ellos comienzan a establecer concilio. Los concilios se establecen para establecer leyes y normas. Son leyes y normas de acuerdo a su inteligencia y a la sabiduría humana, porque créeme que no están en el espíritu cuando se sientan en la mesa, para nada. Cada quien saca el pichón que lleva por dentro para manipular o gobernar a su manera, y Cristo es borrado del mapa. Y eso pasó, no hay por qué dudarlo, y más bajo Constantino, que era un emperador incircunciso, romano, pecador, que no temía a Dios. Él no era convertido, él no se convirtió, porque el señal de convertirse a Cristo es el bautismo en agua, y él no se bautizó hasta antes, segundos de morirse. Entonces, usted tiene un chorro de pecadores, el mismo Satanás con la astucia que usó en el jardín para engañar a Adán y Eva, ahora metido dentro de la iglesia. Y aquí se prohibieron manuscritos que hablaban de Jesús y que daban testimonio de su obra, incluyendo el libro de Enoch, que es para estos tiempos, para los tiempos finales. Ellos prohibieron, y al que no seguía lo que decía Constantino y todo lo que se había establecido en los concilios, era expulsado o asesinado o encarcelado. Por eso Martín Lutero, cuando se hartó y se dio cuenta que Cristo solo era la respuesta, expuso en las puertas de la iglesia las tesis donde él exponía la corrupción de este sistema cristianismo que se conoce hoy como la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿por qué esto es importante? Católica Romana. Mi papá era uno que decía, yo soy católico romano. Romano, no te equivoques. Porque, ¿qué pasa? El monje siguió siendo católico, porque la palabra católico en verdad es de discípulo, de aprendiz, es de estudiante. Eso no es una marca como Zumba o no sé qué cosa rara, ¿me entiende? Averígüelo. Entonces, de aquí seguían siendo católicos, pero ya no eran romanos, porque no estaban bajo las leyes de Roma. Estaban corriendo otra vez. Estaban bajo persecución. Él se tuvo que esconder, el monje, porque lo buscaban para matarlo, y empezaron a esconder los escritos, los manuscritos, las traducciones de ciertas Biblias, porque ellos no dejaban que nadie las conociera, que estaba escrita solamente traducida en latín, y ellos no dejaban que nadie podía leer eso. Hubo una corrupción espiritual. Y aquí, de aquí salió, de Martín, salieron las diferentes denominaciones que usted conoce hoy. Pero ahí póngale la católica también, porque son tal cual. Y usted se cree que uno no puede enseñar esto. Tú no me vas a enseñar a mí lo que yo tengo. Digo, no es personal, no es personal, porque son otras personas, me dan buenos consejos. Pero mire, hello, si yo no te lo enseño, ¿quién te lo va a enseñar? Tienes que aprender, tienes que sacar a tu familia de la oscuridad. Ellos tienen que saber, sí, todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. Y Dios va a llamarnos a todos a cuenta. Y el que ande añadiéndole a la palabra de Dios cosas que Él no dijo, se las va a ver con Él más tarde, no ahora. Digo, algunos son procesados ahora y otros después. Entonces, mira, estoy hablando del cristianismo, no estoy hablando de satanismo ni espiritismo. Esto es cristianismo.
la herejía dentro de la iglesia. Entonces aquí tienen los católicos, fueron los primeros, después salieron los protestantes, porque Martín entra dentro de los protestantes, pero como todos los que protestan tienen algo siempre que protestar. Entonces de aquí salieron otras ramas como los menonitas, los bautistas, los luteranos, los episcopales. O sea, todo el mundo tiene el dinga, el mandinga. Ahora mismo la metodista se ha dividido como 3 veces. Ahora son los metodistas globales porque no están de acuerdo con el homosexualismo. Entonces ahora tenemos también los discípulos están iguales. O sea, y de ahí salió todo bla, 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 bla. Y no te atrevas a hacer una canción conmigo porque te demando. Entonces, en Cristo Jesús, te echo las avispas de Luis Guerra. Sí, porque usted sabía que cuando usted sube un video público, cualquier persona puede agarrar tu video y usarte para crear otro. ¿Sí? Por eso es que a veces se ven unos videos bien locos que las personas no saben que los están usando. Que yo me río cuando los veo. Bueno. Entonces, esto pasó ahí, Romana, y esto fue después que mataron a Juan, después que Juan murió, perdón. Pero antes, cuando se origina esto, ahí están ellos escribiendo y dando palabras y diciendo un montón de cosas y alertando la iglesia. Por eso dice... ¿Cuál fue la razón principal? Contrarrestar y refutar peligrosa herejía y mostrar que Jesús es el Cristo verdadero, Hijo de Dios. Hay personas que piensan, se confunden y hasta llegan a pensar que Jesús no es el Hijo de Dios. Y piensan que Jesús está muerto. Ajá, y que no hay poder en la iglesia. Esto es bien importante. Ahora que yo estoy acá abajo, ¿verdad? Bien abajito de toda la historia de la iglesia, yo tengo que saber de dónde es que yo vengo. Y venimos de aquí. Lo que se vive hoy, en la iglesia de hoy, viene de aquí, de esta historia. Y esto es importante porque muchos de los libros de disciplina y muchos concilios de hoy todavía, de iglesia fundada hoy, que se llaman ser libres y ser sana doctrina, están basadas en este sistema. Y lo practican el mismo perro con otro collar. Pero es el mismo perro. El mismo perro pulgoso. Ahora, vamos a terminar con Mateo. Ya yo les di lo mejor de mí. Mira, saqué 91 en Mateo. Aquí tengo unas cuantas críticas que me puso el profesor. Le gustaba criticarme. Dios tenga misericordia. Él era de Switzerland. Ok. Sí, tú sabes cómo son esa gente por allá europea. Y yo, imagínate, una jíbara de Puerto Rico. Ay, Jesús. Ok, método crítico. No, déjame darle, por si usted no lo tiene, le voy a dar el esquema de al frente para que tenga las divisiones. Ok. Mateo. Jesús, el rey esperado por los judíos. Me encanta este título. El versículo clave. El capítulo 27, el versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Ya usted se da cuenta por el título y el versículo clave que este libro fue escrito ¿a quién? A los judíos. Este libro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisiones. Tiene subdivisiones, no voy a entrar en detalle. La primera división, del capítulo 1 al versículo 2:23. Al 2:23. Que habla del nacimiento del rey Jesús y la búsqueda del rey de los judíos. Luego, el capítulo 3:1 al 7:29. El reino de Dios se ha acercado. Luego el capítulo 8:1 al 11:1, predicando el reino. Luego el capítulo 11:2 al 13:53, entendiendo el reino. Luego el capítulo 13:54 al 19:1, comparación del reino. Son parábolas, déjame ver.
No, no son parábolas. Ok, el capítulo 19:2 al 26:1, juicio del rey. Luego, capítulo 26:2 al 28:20, victoria del rey. Tremendo. Hay algo bien interesante en este libro que usted tiene que saber. Este libro tiene dos temas. Usted puede sacar, tiene un temático, lo que se conoce como temático. Vamos a decir, en el sentido que tiene intercambio de ideas. Y el intercambio está entre que tiene una acción y una enseñanza. Eso lo vimos el último sábado que estudiamos. Te da una acción de Jesús y enseña a Jesús. Una acción de Jesús y una enseñanza de Jesús. Para que lo busque. Claro, yo lo tengo, pero no se lo voy a dar. Ay, déjame ver algo aquí. Interesante. Ok. Vamos a terminar con el método crítico. ¿Quién lo escribió? Mateo. Mateo, un publicano. El publicano. Mateo, el publicano. Eso lo encuentra en el versículo 9:1, 9:10, 10:3. Déjame ver. También otros escritos de la historia de Israel muestran como Orígenes, Ireneo, Eusebio y Jerónimo, que ellos afirmaron que el escritor fue él. Y todos son del segundo y del tercer siglo. Eso es una evidencia exterior. ¿Cuándo fue escrito el libro? Antes de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Antes de la caída de Jerusalén. Interesante, porque si yo no me equivoco, yo les acabo de decir que Juan fue escrito después de la caída. Juan fue escrito aquí en la persecución, después de la caída, que ellos salieron corriendo. ¿Ok? Acá. Juan. Juan estaba muy cómodo, no había escrito nada todavía. Ahora, entonces hay otra opinión, también se refiere, en Mateo 24 se refiere al templo no destruido, la paga de los impuestos. Se podría, si hay algún argumento, podría alguien argumentar que fue entre los 60 y 65 años después de Cristo. Cuando usted está estudiando la escritura y la va a enseñar, tiene que estar abierto a otras opiniones que sean legítimas, porque hay otros eruditos que pueden definir de lo que usted está diciendo. Y si tiene evidencia o no hay evidencia clara, usted puede decir posiblemente, aunque eso no le quita autoridad al libro. ¿A quién fue escrito? A los judíos principalmente y luego a los gentiles. ¿De dónde fue escrito? De una iglesia principalmente compuesta de judíos y gentiles. Posiblemente Antioquía, no le voy a dar el lugar porque no entiendo. Dice, creo que dice, no es Antioquía. Posiblemente, déjalo ahí, porque ahora mismo no lo puedo entender ni lo que escribí. ¿Qué es el trasfondo histórico? Acuérdense que lo escribí en 1995. Mateo, uno de los 12 apóstoles, era publicano. Le llamaban Leví por sus raíces en el judaísmo. Se le menciona primero en las listas. Muchos conflictos entre fariseos y saduceos y de Jesucristo durante lo que él escribe. No cuando lo escribió. Cuando él lo escribió ya Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Es mientras Jesús estaba en la historia que él relata. Él mismo tiene mucho sabor judaico. Utiliza mucho el número 3. Porque para los judíos era número de memorización.
el autor utiliza mucho escritura del Antiguo Testamento para mostrar a judíos que Jesús era el Mesías esperado. Mateo expresa que es Jesús, hijo de Dios. Jesús es presentado como rey, pero no como los judíos lo esperaban, sino como hijo de hombre, que fue rechazado, que murió y fue crucificado. También muy familiar al nombre, también lo presenta muy familiar al nombre Hijo de Dios, que él usa mucho el Hijo de Dios. Mateo usa eso para referirse a Jesús en su escrito. Recuerda que él está escribiendo después que ya Jesús ascendió. Los escribas, líderes religiosos, confrontaron oposición de parte de Jesús por la manera de ellos interpretar la ley. Es más que y siempre hizo, ellos pensaban que interpretaban la ley correctamente, pero Jesús les decía que ellos estaban mal, que ellos no la estaban interpretando correctamente y que ellos estaban poniendo como tradiciones de hombres mandamientos, como si fueran mandamientos, y estaban sobrepasando lo que de verdad Dios había establecido desde el principio en los 10 mandamientos. Y ellos empezaron a establecer costumbres de ellos y lo ponían como que hay que hacerlo porque es una costumbre. Y todavía hoy usted se encuentra gente cristiana que no, esto hay que hacerlo porque tú sabes, no, esto hay que hacerlo porque el libro de la disciplina lo dice, no, esto hay que hacerlo porque está escrito en el credo de yo no sé quién, no, y esto hay que hacerlo porque el concilio de Nicea, eso hasta te hacen recitar el credo del, mira, el Señor reprenda a todos esos demonios en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el género literario del libro? Es un evangelio. Tiene literatura parabólica. El método panorámico. La idea principal. Presentar a Jesucristo como el rey de los judíos. Mesías esperado. Cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Cuál fue la razón principal por la cual fue escrito el libro? Mostrar la deidad y preeminencia de Cristo. El cumplimiento de todo en él. Los judíos pudieron comprender, entender que Jesús era el nuevo pacto. Él lo había llenado todo, Jesús el Mesías esperado por todos. Amén. Qué bonito es Jesús, ¿verdad? Ahora para terminar, yo le voy para que tenga una idea. Claro que yo pienso que si yo fuera a aplicar este libro ahora con el conocimiento extendido que tengo, claro, porque vamos a decir que los últimos 4 años, no sé, como que se me ha hecho más fácil comprender las escrituras, interpretarlas de una manera más precisa para corregir y exhortar. Pero en este tiempo, dice, que yo escribí, ¿cuáles son las verdades básicas del libro? Primero, que Jesús es el rey de los judíos. Segundo, el pueblo de Israel no lo reconoció. Y tercero, en Jesús fueron cumplidas las profecías acerca de él para ese tiempo. Cada esquema que usted hace, recuerde, cuando usted lo va separando, lleva la observación, la interpretación a los lados, y abajo lleva una aplicación corta, suya, personal, de lo que usted aprendió, cómo del Espíritu le está hablando usted hoy, ¿ok? Y alguien se llevó mi primera y segunda de Reyes, que me la devuelva porque le va a caer el fuego. Sí, la plaga de las cucarachas. Ok. Con misericordia. A lo mejor no dice más que yo. No, eso no es negociable. Usted tiene mi libro y es mejor que me lo traiga. Ok. Porque yo lo tengo que enseñar, ¿me entiende? Por eso. Yo lo multiplico. Usted lo tiene engavetado en algún sitio. Yo no te lo presté a ti. Ok. ¿Cómo se aplican estas verdades a mi vida? Esto es personal. Y el profesor no me podía dar nota porque esto era personal.
Me da seguridad y confianza en el Evangelio. Saber que aún los discípulos pudieron probar por las Escrituras que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Porque él usaba el Antiguo Testamento. Número 3. En vista de estas verdades, ¿qué cambios debería hacer en mi vida? Creo que podría hablar a otros con más seguridad del Evangelio. Y también probarlo desde el punto de vista de Mateo, utilizando el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Cómo piensa llevar a cabo estos cambios? En 1925, vamos a ver qué yo escribí. ¿Cómo yo pensaba llevar estos cambios? Pienso que Dios me dará oportunidades de evangelizar a otros que no creen o que no han oído de Jesús. Cumplido. Eso ha sido cumplido. Y la número 5, ¿cuál sería mi oración personal referente a esta verdad y los cambios que debería efectuar en mi vida? La voy a leer para que usted entienda que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, bueno, tenemos que ser humildes y sinceros con Dios. O sea, tenemos que conectar con lo que estamos estudiando. Porque sin humildad, nosotros no vamos a poder seguir adelante en el Evangelio, enseñando la sana doctrina. Satanás va a venir y nos va a engatusar. Entonces, déjame ver qué yo puse. Puse, bueno, un poco difícil de orar, porque es como comprometerme con el Señor a aceptar algo que todavía no estoy segura. Entonces escribí, Señor, quiero llevar tu palabra, pero a la misma vez estoy confundida de cómo es que quiero llevar tu palabra. Esto todavía lo oro hoy. Pero esto te pido, que no importa dónde yo esté o de qué manera que yo sea fiel o que yo sea fiel para presentarte ante otros como el rey de los judíos. Esto lo estoy cumpliendo. Esto lo digo yo ahora. Y ahora termino. Que murió por todos en la cruz y que vendrá por aquellos que le estén esperando. Gracias, Señor, porque puedo confiar y descansar en ti. Hágase tu voluntad. Amén. Ay, qué hermoso. Estos fueron tiempos bien difíciles, porque esto fue en la ciudad de Guatemala. Vivíamos todos en un cuarto. Había escasez de todo lo que usted se puede imaginar. Me enfermé también. Había regresado de las misiones, estaba en la misión ahora, pero en Guatemala, pero había regresado del sur del Pacífico, que se han cumplido 30 años desde que yo fui a la isla de Tonga y otras islas en el sur del Pacífico a evangelizar y a discipular. Y recuerdo que me tenía que esforzar mucha disciplina para hacer este trabajo y cumplir con todo los requisitos. Tuve mucho apoyo de mis profesores, de todo el staff de la escuela. Nunca los voy a olvidar. Y una cosa que más aprendí de todo esto era que uno se llena tanto de la palabra que lo único que decía, Señor, que no me lo quites. Que no me quites lo que estoy aprendiendo, que no se me olvide, que siempre tenga pasión por las Escrituras, que tu palabra sea una luz a mis pies, ¿verdad? Lámpara. De verdad aprendí a amar la Escritura como usted no se lo puede imaginar. Ahora tengo más claridad. Esto ahora veo que yo veía como en un espejo borroso. Ahora veo el por qué se escribieron muchas cosas. Entiendo. Y me da mucha tristeza ver cómo el cristianismo ha sido consumido o está siendo consumido por la falsa enseñanza dentro de su propia iglesia, de muchas maneras. Jesucristo murió por nosotros, no para que nosotros aprendamos a ser creativos con su palabra, sino para que la prediquemos y la enseñemos, la sana doctrina. Este es todo el Nuevo Testamento, de la A a la Z. Costó mucho trabajo, fueron 9 meses de estudios. Voy a buscar aquí el Antiguo Testamento para enseñarlo, espérate. Ay, este pesa más, espérate, me disculpa, me salgo de la cámara.
Este hay que agarrarlo con dos manos, dejo la espalda. Aquí deje la espalda, pero estudiando. Ay, mira para allá. Como Pablo que dile que me traiga los libros. Él dice no, que los venga a buscar él. Mira, este es el Antiguo Testamento. De aquí es que falta el primero y el segundo de Reyes. Que son libros excepcionales cuando usted va a hablar de política, cuando usted va a enseñar de reino. Pues tienen que aparecer. Alguien los tiene. Yo recuerdo que se los presté a alguien y esa persona se le olvidó. Y a mí también. Porque me dio pena. Dije, llévatelos entonces y después me los trae para que los estudie. Creo yo, porque yo he buscado esto uno por uno. Son libros muy grandes, no se pueden perder. Si fuera uno finito, pero estos son muy grandes. ¿Ok? Aquí está el Antiguo Testamento. Entonces recuerden que nos vamos a ir el sábado que viene, vamos a ponernos de pie. El sábado que viene nos vamos con el estudio, comenzamos con el libro de los Hechos y entonces ahí nos vamos a empapar de cosas que pasaron después que Jesucristo subió, de la vida de los apóstoles en Jerusalén, incluyendo a la vida de Pablo y otras cosas más. Y el libro de Hechos es la columna vertebral del Nuevo Testamento, es decir, ahí usted encuentra el orden de todas las cosas según pasaron y usted puede corroborar otras a través de los libros que están alrededor en el Antiguo Testamento. Y también hay escritura ante el Antiguo Testamento, también hay escrituras, mención, y hay mención al libro de Enoc también en otros lugares de... Me está que es Santiago, ahora no me acuerdo bien. Es Judas, la carta de Judas, pero no de Judas el que se ahorcó, el que se murió, sino el otro. Entonces vamos a orar. Quiero darte las gracias por haberme seguido en lo que estudiamos Mateo y seguimos con... hoy se hizo el resumen, compártelo y si entraste tarde, míralo desde el principio porque hice el resumen de Juan y hicimos Marcos también, ¿verdad? Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Y ahí terminamos con el Evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo te bendigo y yo espero que esta palabra dé fruto al 100 por 1 y que la semilla haya caído en un corazón fértil, en una tierra fértil y que no importa lo que esté pasando en tu vida, que tú entiendas que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir, pero el Señor vino a darnos vida y vida eterna y para allá es que vamos. Unos han ido antes que nosotros, pero nosotros le vamos a seguir en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Te espero mañana a las 12 en inglés, el servicio en inglés, y a las 2 de la tarde el servicio en español. Que Memorial Day, mira, ese no es problema tuyo, el Memorial Day. Déjale ese asunto a los americanos, número 1. Y número 2, el Señor dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Así que aprende algo en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, Brasil. Brasil, saludos. Vamos pronto, no se preocupen. Bendiciones. Amén. Y a mis hermanos de YouTube, yo espero que yo pueda subir este video, es muy largo, pero la paz de Dios con todos ustedes. Bendiciones y abrazos. Esta que te habló es la apóstol Evelyn Terán. Bendiciones.